Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y hoy vamos a abordar un tema muy importante y es la ley de reforma tributaria. Todos sabemos pues de que han habido abusos en el pasado, sin embargo también el Estado ha dejado por fuera realizar controles estrictos a esos abusos. Las leyes nos dan los diferentes aspectos. Pues justamente algunos de los aspectos relevantes de esta ley es que habrá un impacto en 11 de los 18 regímenes fiscales existentes, que son estos regímenes que han sido beneficiados con estas reformas y exoneraciones y privilegios para promover la inversión del país. Ahí dice también que se eliminarán todo tipo de exoneraciones o exenciones. ¿Qué tan cierto eso es? Pues es el tema que vamos a abordar en breve. Pero también hay algo importante. Hablan de la eliminación del secreto bancario. ¿Qué tan factible esto es? El propio vicepresidente del Congreso Nacional planteaba de que esto es una tendencia mundial. Sin embargo, también se habla de la liquidación técnica de este servicio de alianza público-privada, la SAP, lo que conocemos, y del Consejo Nacional de Inversiones. ¿Qué tan factible, qué resultados han dado? Pero realmente fueron creadas por el mismo Estado, en gobierno anterior. Sin embargo, vamos a conocer la postura del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Se encuentra con nosotros don Santiago Herrera, ya aquí en estudio, para abordar y profundizar sobre este tema. Pero lo que debemos de tener claro los hondureños es que esta ley es una iniciativa del Poder Ejecutivo y que al final tiene que ser enviada al Congreso Nacional. Se requieren, en unos casos, 65 votos para hacer la reforma u 86, porque nos planteaban de que hay reformas constitucionales. O sea que la situación no está tan fácil. ¿Que necesitamos revisión? ¿Que necesitamos hacer cambios? Sí los necesitamos. Pero lo más importante como ciudadanos de Honduras es que necesitamos que exista consenso, porque no podemos, el gobierno no puede hacer toda la inversión, necesitamos la empresa privada. Y justamente nuestro compañero Luis Durón nos presenta este siguiente reportaje donde recoge la postura oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, así como de reacciones de diferentes sectores. Veamos. En la reunión anual de los empresarios del país, la cúpula empresarial dejó clara su posición, que no se quedarán callados y que buscarán la forma de detener por el bien del país la ley de justicia tributaria que está siendo promovida por el gobierno. El presidente del COEP aseguró que esa iniciativa es una pantomima populista. Acuerpen este esfuerzo, salgan de su zona de confort, rompan el silencio y compartan la tragedia que representaría esta injusticia tributaria. Detrás de esta pantomima populista, lo único que hay es la aceptación del gobierno de que es incapaz de aplicar sus propias leyes. Es también la negación de su complicidad en acompañar los abusos de aquella minoría, a la que me rehúso categóricamente llamarles empresarios. Los inversionistas nacionales aseguran que todos los análisis que los diferentes sectores le han hecho a la ley de justicia tributaria dan como resultado que esto provocaría que la inversión que ya está en Honduras se iría a otros países vecinos. No, efectivamente, todos los análisis que han hecho los economistas, tanto del COEP como los que tienen otras afiliaciones, han llegado a la conclusión que de pasar esta ley, lo que se estaría logrando es que mucha de la inversión que hay hoy en día y obviamente de la que vendría a futuro al país se vaya de Honduras, porque realmente no estaríamos competitivos. Hay que entender que en el mundo de la economía ningún país es una isla. El expresidente del máximo órgano empresarial, Santiago Ruiz, asegura que esa ley de justicia tributaria causará desempleo y fuga de capitales, por lo que esperan que los diputados puedan frenar esa ley. Ese es el sentimiento, la incertidumbre que ha causado una ley que si la promulgan, va a tener un efecto contrario a lo que se ha pretendido, que va a generar más impuestos. Lo que va a generar es desempleo,
fuga de capitales, fuga de empresas y no inversión extranjera y nacional en proyectos que deberían de mover la economía. Ojalá que rectifiquen, que en el Congreso analicen bien los pros y los contras y todo el clamor de todo el sector privado, es decir, están equivocados con esta ley. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada también manifestó que la ley de justicia tributaria es malintencionada, dañina, donde prima el odio y la discriminación en contra del sector privado. Bueno, aquí continuamos. Ya está con nosotros aquí en estudio don Santiago Herrera. Justamente él es uno de los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que ha estado analizando este tema. ¿Por qué los invitamos? Porque consideramos muy oportuno conocer en viva voz del sector empresarial, porque al final, si no hay, la inversión la va a hacer la empresa privada. Y se necesita ese equilibrio de fuerzas de parte del gobierno para promover la inversión. El Estado ya no puede ser generador de empleos. Y eso es una tendencia mundial, es algo real. La postura de ayer del Consejo Hondureño de la Empresa Privada fue bastante firme, tajante. Pero nos preocupa este tipo de tensiones a la población hondureña, porque necesitamos empleo. Nuestros compatriotas están saliendo, son entre 300 y 500 personas diarias las que están saliendo de este país, porque no hay un empleo. Necesitamos empleo. Yo creo que lo correcto es sentarse a dialogar. Y nosotros desde aquí de BTV es lo que instamos. Diálogo, señores. Esta ley, como se los planteé antes de irnos a la nota, tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional. En estos momentos solamente es un anteproyecto de ley que va a ser presentado al Congreso Nacional. Muchísimas gracias, don Santiago. Yo le agradezco infinitamente que nos haya aceptado nuestra invitación, porque consideramos muy oportuno hacer análisis técnico de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. Porque al final realmente es lo que a nosotros nos preocupa como ciudadanos. Muy buenos días. Gracias, Emma, por hacernos el honor de invitarnos a participar de su programa. Muy buenos días al público que nos hace el honor de vernos hoy, ¿verdad? Y todos los días a su gustado programa. Es realmente preocupante la decisión que aparentemente ha tomado el Ejecutivo. Y digo aparentemente porque en la semana anterior, cuando 3 ministros del Gabinete de Gobierno le presentaron a la Junta Directiva del COEP el anteproyecto, dijo que todavía este proyecto no había sido conocido ni aprobado por la Presidenta de la República, ni aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, y una vez que eso suceda, porque ella, la señora Presidente, entiendo, habló con diferentes actores y dijo, bueno, voy a esperar las opiniones. Entonces, en eso estamos, expresando nuestras opiniones acerca de este proyecto de leyes, no de ley. Sí. Porque en el ¿Ese es un paquete, podemos decir? Es un paquete, sí, hay una ley de justicia tributaria incluida, hay la ratificación de un convenio internacional, hay una reforma constitucional de por medio y hay una ley de beneficiario final. Son 4 instrumentos los que están contenidos en lo que le han denominado la ley de justicia tributaria. Y eso, pues, como además de tan delicado el tema, que requiere amplio debate, suficiente consenso. El gobierno de la República pues tuvo un año trabajando, según dijeron ellos, con asesores internacionales para poder elaborar esto. Bueno, nosotros nos han dado una semana para pronunciarnos y analizar todos los detalles y estamos tratando de aprovechar la manera más eficiente el tiempo, sí, para poder completar una opinión muy seria y formal sobre el asunto. Para quedar claros en este tema, en la reunión que sostuvieron con personeros, con parte del gabinete y con el hijo de la presidenta Héctor Zelaya,
en el COEP fue la primera acercamiento que ustedes, ese fue la primera vez que ustedes conocieron este proyecto de ley. Sí, si usted recuerda, hace casi más de 6 meses se ha venido mencionando, en varios meses se ha venido mencionando. Últimamente se mencionó, si usted recuerda, en el discurso que pronunció en nombre de la señora presidenta, la designada doña Doris Gutiérrez ante el Congreso, ahí lo mencionó. Sí. Luego vino el informe a la Nación, creo, de doña Xiomara, que también lo mencionó. Y luego aparecieron varios funcionarios públicos hablando del tema. Pero ha sido hasta esa sesión el secreto mejor guardado, porque si uno le preguntaba a la señora ministra de Finanzas, ella decía, hasta ahora el decreto solo está en la Casa de Gobierno, en la presidencia. Si le preguntaba a Pedro Arquero, decía, yo no lo conozco. Y a otros funcionarios decía, yo no lo conozco. Entonces aparentemente lo manejaban muy pocas personas y no tuvimos conocimiento hasta ese día de cuál era el contenido de la reforma. Así que nosotros lo hemos pedido, lo hemos buscado. ¿Por qué? Para tener tiempo para poder analizarlo y poderle dar nuestras opiniones tanto al Poder Ejecutivo, que es el responsable de la iniciativa, como al Congreso de la República cuando les toque discutirlo y consensuar el respaldo o no que le van a dar a esta iniciativa de ley. Y aquí yo creo que hay que dejar algo claro al pueblo hondureño, don Santiago, y es el hecho de que esta ley tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional. Sí. O sea, entiendo yo que para aprobar alguna legislación de lo que contiene esta ley, hay varias partes. Sí. La primera es que la aprobación del Congreso para las leyes que son potestad exclusiva del Congreso requieren mayoría simple. Que son 65 para votos. La reforma constitucional que está contenida dentro de la propuesta, se requiere mayoría calificada y 2 legislaturas. Sí. Y la tercera, que cuando se reforman códigos como el Código Tributario o el Código Mercantil o de Comercio, se requiere dictamen favorable de la Corte, porque no se pueden reformar códigos sin una opinión previa de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es un proceso complicado, es un proceso largo y requiere, por eso muy bien lo dijo usted en la introducción, requiere consensos. Y la sociedad en general debe estar de acuerdo, pero los políticos en el Congreso también tendrán que estar de acuerdo, tendrán que dialogar con los sectores para alcanzar los instrumentos, ojalá idóneos, para favorecer lo que nosotros hemos venido planteando, la reactivación económica, las inversiones, los tributos, pero lo más importante, el empleo. Y el empleo digno, el empleo formal, el empleo decente. Y la primera preocupación que a nosotros nos hace, digamos, estar más intranquilos es porque el ataque directo de la reforma, hasta donde nosotros lo hemos visto, es para el empleo formal. Y esa es una grave preocupación porque el empleo formal es aquel que tiene un salario digno, que tiene protección social, que tiene seguridad social, que tiene RAP y que tiene otras cosas que el empleo informal no tiene. Cuando en el país tenemos más o menos el 73% del empleo en condición de informalidad, esas personas, esos compatriotas no tienen protección social y por lo tanto esos no van a ser afectados por la reforma, porque no hay ninguna norma dentro de este paquete tributario que incluya a los informales. Entonces no hay una ampliación de la base tributaria, sino que es más bien afectar a los que ya están en la formalidad. Sí. Cuando usted habla de que estas reformas, así como están planteadas, está afectando al empleo formal, ¿nos podía explicar un poquito más? Porque yo creo que a todos nos preocupa, pues, porque al final usted sabe de que la clase media al final es la que prácticamente sostiene el Estado, porque al empleo formal es la que le hacen las deducciones de sus impuestos.
Sí. Directamente el Estado. Sí, imagínese usted pues que los regímenes fiscales de los que estamos hablando generan aproximadamente 244,000 puestos de trabajo formales. ¿Qué quiere decir? Que reciben un salario mínimo al menos, si no más, y que tienen protección social, tienen seguridad social, entre otros. Eso representa el 16% de los puestos de trabajo formales en el país. Y eso representa más de 700,000 puestos indirectos, porque por cada puesto directo se generan hasta 3 puestos indirectos. Y se lo pongo así, imagínese usted una comunidad, por ejemplo, donde existen las maquilas más grandes como Choloma. Solo una de las empresas genera 25,000 puestos de trabajo. Pero alrededor de esa hay 16 compañías, empresas, MIPYMES, que trabajan para esta empresa. Y esta es otra cantidad de empleo. Pero además de eso, hay una gran cantidad de proveedores de servicio alrededor de los parques maquiladores. Y se lo pongo así, transportistas. Pase usted por afuera de las maquilas en Progreso es un y va a haber completo. 200 buses parqueados, va a haber vendedores de comida, vendedores de ropa, hasta prestamistas no bancarios que están prestándole a la gente. Una cantidad de proveedores alrededor que viven de eso. Entonces, cuando usted dice, ataco esta empresa o este régimen, también me estoy llevando de encuentro a toda esa gente. Para una comunidad, por ejemplo, como Choloma, en donde vive de la actividad, la posibilidad de que se concluyan estos regímenes y que pase toda esa gente a la informalidad, eso puede provocar, digamos, una explosión social, una mayor intranquilidad o una mayor violencia que no le conviene a nadie. Y esa es una preocupación fuerte. Por el otro lado, en el sector informal, de acuerdo a los últimos índices, en pandemia se elevó más o menos un 4%, de 3 a 4%. La informalidad, eso representa más del 43% del PIB, eso representa más de 300,000 millones de PIB y eso representa aproximadamente 50,000 millones de posibles impuestos. Pero en esta ley tampoco se aborda. No se aborda nada de eso. Entonces, porque vamos solo sobre lo formal. Por el otro lado, Emma, debemos considerar que estos regímenes generan 4.500 millones de dólares de exportación. O sea, el 50% de las exportaciones están hechas por regímenes exonerados, como les dicen ellos. ¿Y eso quién lo va a compensar? Porque el resto es café y otro tipo de rubros. Pero esto, ¿quién lo va a compensar si se pierde? O sea, no es fácil sostenerse cuando se ha venido anunciando una especie de recesión mundial para este año y el próximo. Los mercados se contraen, las compras se contraen y sobre todo se contraen en bienes como podía ser prendas de vestir o alimentos, o postres, como decimos. Y eso significa que las empresas empiecen a perder contratos y empiecen a perder empleos. Pero si además le imponemos unas nuevas cargas como esta, porque esta es así literalmente. El gobierno de doña Xiomara se comprometió a no más impuestos. Quitar estos regímenes para las empresas que producen y exportan y generan empleo es aumentar impuestos. Y cuando, o sea, la eliminación de estas exoneraciones es un impuesto. Es un nuevo impuesto porque eso significa pague. Y está comprobado económicamente en los modelos que cuando los impuestos suben, baja la inversión. Y cuando baja la inversión, se pierden empleo. Así de simple. Sí. Y entonces, aquí viene un punto. Sabemos que aquí se han agarrado solo ciertos puntos en la guerra mediática, podemos hacer, de los diferentes sectores. Cuando hablamos de estas exoneraciones, obviamente, la exoneración, cuando fueron creadas, también tenían un marco jurídico de control del Estado. Y no podemos desconocer de que hay ciertos sectores que han abusado. Pero aquí, ¿quién ha fallado, don Santiago? Pues ha fallado el administrador público. Que es el gobierno. Porque el gobierno, y ayer en una parte del discurso de
de don Mateo Gibrí, que en la asamblea dijo, no se pueden llamar empresarios. Don Juan Carlos Sicafi decía, el que va de impuestos, el que abusa de regímenes, no se puede llamar empresario, es un delincuente. El régimen anterior, el gobierno anterior, eliminó 300 empresas que estaban amparadas en los regímenes, que no estaban ni produciendo, ni exportando, ni generando empleo. ¡Pum! Borró 300. Y la obligación del administrador público, en este caso llámese SAR, llámese aduanas o llámese franquicia, es castigar o sancionar al que abusa. Nosotros acompañamos esa decisión. Eso es bien importante. Pero está en las leyes vigentes. No necesito crear un nuevo régimen para aplicar la ley. No pretendo generalizar cuando lo que tenemos son abusivos, y si tienen los auditores y están haciendo el seguimiento correcto, tienen la información para poderlo hacer. Y aquí yo creo que hago énfasis en este punto, don Santiago. El hecho que se ha hecho creer de que el Consejo Hondureño de la empresa privada está protegiendo a estos abusadores de las exoneraciones. Pero usted me está diciendo totalmente lo contrario. Mire, yo puedo recordar declaraciones desde que yo estoy en el COEP de doña Lynn Flores. Puedo recordar declaraciones de don Luis Larach, de don Juan Carlos Sicafi y hoy de don Mateo Gibrí. Como sector privado organizado no vamos a amparar a ninguna empresa que esté abusando. No vamos a proteger a ninguna empresa que evade impuestos. No vamos a proteger a ninguna empresa que esté, por ejemplo, realizando prácticas de contrabando. Eso no está dentro de los estatutos del COEP, no es parte de nuestra política y nunca vamos a hacer amparo. Y la gente dice, ¿y por qué no lo expulsa del COEP? He escuchado hasta ese tipo de expresiones. Hay que recordarle a todo el mundo que el COEP es una cúpula empresarial que agrupa a organizaciones empresariales, no a empresas. Son las asociaciones, las cámaras de comercio, las asociaciones de empresas, las que afilian a las empresas. Pero también es una política del COEP y tenemos nuestro código de integridad empresarial que nos dice que nosotros no podemos ser parte de esto. Entonces, la obligación del administrador público que tiene la ley en la mano es aplicar la ley. Y si ellos han tenido suficiente tiempo para auditar las empresas, y lo demostró el señor director del SAR cuando llegó al COEP, esta empresa, sin dar nombre, esta empresa, bueno, aplique la ley. ¿Por qué no lo hace? Porque generalizar no es una buena práctica. Sí. Si nos vamos a llevar de encuentro a todo aquel que recibe algún tipo de beneficio por querer tomar una decisión cargada de ideología o de política y no en base a criterios técnicos como debería de ser de manera responsable, entonces sí le vamos a causar daño a todo el país, porque no podemos decir que una empresa que le genera miles de millones de exportaciones en dólares, que le genera 15 o 20 mil puestos de trabajo al país y que además genera una serie de beneficios a la región de impacto donde está trabajando, impuestos municipales y de otro tipo, no puede ser castigada por una ley general cuando hay algunos, los menos, que pueden ser definidos como abusivos y no se les aplica la ley a los abusivos, sino que a todos. Esa no es una buena práctica, no podría ser una buena práctica. Sí, yo creo que aquí es bien importante todo esto porque se ha generado esta desinformación y esta desinformación es lo que genera realmente preocupación en todos los hondureños, porque al final aquí hay un trinomio, ¿verdad? Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y empresa privada para aprobar esta ley, porque no va a ser una situación tan fácil. ¿Qué esperan ustedes en el Congreso Nacional? Porque vemos que el Poder Ejecutivo está decidido a enviar este anteproyecto al Congreso Nacional. Ahora viene el rol de cada una de las bancadas, sabemos, y las matemáticas nos lo han demostrado. En estos momentos el Partido Libertad y Refundación solamente tiene 51 votos.
Se requerirán 65 para hacer las reformas, para hacer las reformas normales. Pero se van a requerir, como nos planteaba nuestro invitado, 86 para dos o tres reformas constitucionales, una reforma constitucional que requiere. Entonces, este procedimiento realmente no está tan fácil. Bueno, ojalá los diputados, cuando reciban la iniciativa de ley del Ejecutivo, cuando la reciban, llamen a los diferentes sectores. ¿Ustedes esperan que el Congreso les llame a conocer cada uno de los puntos de vista? Por supuesto, claro, nosotros siempre estamos dispuestos a hacer eso y los congresistas lo saben, las diferentes bancadas lo saben, que nosotros siempre, cuando se trata de leyes de carácter económico, social, que tienen impacto en las empresas y sobre todo en el empleo, nosotros siempre vamos a tener. Lo mismo hicimos cuando tomaron la decisión de derogar la ley de empleo por hora. Y fuimos a decirle los argumentos, pero no nos quisieron escuchar. Y ahora el Partido Liberal está retomando que dice que hay que volver con la ley de empleo por hora. También la ley, el Partido Salvador, que se arrepienten de la decisión. Y no está mal tomar una decisión cuando tienen los criterios correctos, pero sí está mal que no sean capaces de generar una alternativa, porque nosotros sí planteamos alternativas para eso. El mismo Partido Liberal presentó una iniciativa de reforma al Código de Trabajo para reformar un artículo que permitiera el empleo por hora y no inventar una ley especial, sino que quedara dentro del código. Nosotros respaldábamos eso. Sin embargo, tampoco se tomó una decisión. Entonces, cuando el discurso público está orientado a decir queremos reactivar la economía y queremos generar empleo, cuando se hacen cosas como las que se han hecho, como la eliminación del empleo por hora, que nos representó aproximadamente la pérdida de 40,000 puestos de trabajo, y ahora se pretenden tomar decisiones con esta ley de justicia tributaria, que más parece una ley de injusticia, porque afectar al más pobre no es justo, no es correcto. Y es tremendo porque entre las cosas y los argumentos que se mencionaba el señor director del SAR, dice que en la narcodictadura anterior se aprobaron 14 impuestos contra los pobres. ¿Se acuerda usted? Sí. El más visible es que se subió el impuesto sobre venta de 12 a 15, ¿o no? Sí. Entonces, en la ley de justicia tributaria, si usted la revisa, yo empecé a buscar cuál de los 14 impuestos que se le pusieron a los pobres se quita. Ninguno. Entonces, ¿cuál es el punto? De recibir más ingresos para yo, Estado, gastar más. El Estado ya gasta bastante, Emma. ¿Sabe cuánto representa el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación del PIB? Representa el 50%. Bastante. Quiere decir que yo, Estado, supóngase que yo gobierno, le digo a la sociedad que de todo lo que producís, yo me reservo el derecho de gastar la mitad. Y yo te prometo que lo voy a gastar bien. Resultados. Hay una mora de 25,000 cirugías en los hospitales públicos, según dijo el señor diputado. Y es culpa de los exonerados. No puede ser. En segundo lugar, no hay medicinas en los hospitales y es culpa de los exonerados. ¿Sí? Las carreteras están en mal estado, no es culpa de los exonerados. La mayor cantidad de escuelas del país están destrozadas y los niños no pueden regresar a las escuelas en condiciones seguras. O sea, cuando el Estado me dice que yo tengo el 50% de la economía en mis manos y los resultados en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura y en materia de seguridad no son los que espera la sociedad, entonces ¿cómo me podés venir a decir que vos tenés el derecho de gastarte la mitad del Producto Interno Bruto? Vos, si no lo vas a hacer bien, ¿ok? Si no se quiere rendir cuentas.
si no se va a hacer transparente los procesos. Pero por el otro lado yo acumulo cantidades de dinero como lo hizo este gobierno el año anterior y lo va a hacer este año, pero no ejecuto. Ayer me entrevistaba... Eso es otro punto interesante, pero lo vamos a ver después de pausa, porque se están haciendo señalamientos de que no se ha ejecutado totalmente el presupuesto. ¿Qué tanto está afectando eso? Porque recordemos también, el gobierno, cuando inyecta, cuando, por ejemplo, genera proyectos de infraestructura, reparación de escuelas, esto mueve la economía y genera empleo también, indirecto. ¿Por qué los empresarios sostienen de que el gobierno no ha ejecutado el presupuesto? Eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Unas cosas, el problema es que se quiere hacer de golpe, más cumpliendo a una agenda ideológica y de populismo, queriéndole vender al ciudadano que esta es la solución a todos los problemas y no viendo realmente el impacto económico. Si esto se realiza de golpe, va a derivar automáticamente en pérdida de empleos, en ahuyentar la inversión y en que todo esto nos tenga un detrimento como país. Esto debe ser de manera paulatina y con un análisis económico pertinente. Aquí el año pasado celebraron la derogación de la ley de empleo por hora diciendo que el trabajador iba a tener condiciones más justas y en lo que derivó fue en la pérdida de más de 100.000 empleos. En este caso, si usted le quita las exoneraciones, que son incentivos fiscales para muchos inversionistas, para muchas empresas, esto va a derivar en que ellos cierren operaciones o corten la cantidad de personal que tienen. Por eso le digo que esto debe ser gradual y analizado, porque si se hace de golpe, puede traer repercusión al país. Es que todavía nos hace falta escuchar algunos sectores. Mañana justamente a las 11:30 de la mañana vamos a tener otra reunión para poder tomar una decisión con todos los elementos necesarios de análisis, porque consideramos también, como lo están haciendo otras bancadas, que este es un tema sensible con respecto a la situación económica y la necesidad que tenemos como país de la inversión extranjera. Muchos de estos incentivos son los que atraen la inversión a los países y son medidas utilizadas en otros países exitosamente cuando se hacen esas negociaciones pensando y esas exoneraciones pensando en el beneficio de la población. Usted debe poner en una balanza lo que está otorgando y el beneficio que le va a traer a la población. Y esto debe ser favorable para el pueblo hondureño. Muchas de las inversiones de las exoneraciones son desfavorables a ese beneficio al pueblo hondureño y considero que algunas deberán revisarse. No estaríamos en desacuerdo con revisar esas exoneraciones. Bueno, quisimos escuchar también las posiciones de las bancadas, en este caso, bancada del Partido Nacional, bancada del Partido Salvador de Honduras. No hizo falta del Partido Liberal, porque aquí sabemos que hay dos bancaditas en una, pero conocer realmente, porque se va a requerir el apoyo de estas bancadas para poder aplicar estas reformas. Y esa es la realidad. O sea, no es que el Ejecutivo va a mandar de un solo romplón y se van a aprobar, no. Hay consensos. Y esa fue la sabiduría del pueblo hondureño en las elecciones pasadas. No le dio poder absoluto a ningún partido político. Y ojalá que nuestra clase política aprenda la lección. Porque cuando están en el poder, cuando reciben sus salaritos, reciben todos sus beneficios, se les olvida realmente. El pueblo está vigilante. El pueblo quiere respuestas. Quiere respuestas. Pero necesitamos consenso para esas respuestas. Yo creo que esto nos viene a dar algo de tranquilidad. Vemos la postura del Partido Salvador de Honduras, dice la doctora Suyapa Figueroa, estamos reuniéndonos con diferentes sectores. Y eso es lo que se debe de hacer. Así como se reunieron para repartirse la Corte Suprema de Justicia, así tienen que hacer en todo. En todo, y aunque se enojen conmigo, repartición, sí fue repartición política. Porque eso es diálogo, repartición. Que le quieran llamar de otra manera, no importa. Pero es lo que necesitamos los hondureños, que se sienten a dialogar nuestra clase política, que tomen las mejores decisiones,
Que no hay empleo es una realidad en Honduras en estos momentos. La gente se está yendo del país. Que el gobierno necesita incentivar, generar empleos, promover, estamos de acuerdo. Que se requieran reformas, estamos de acuerdo, pero que sean consensuadas. Porque, recordemos, en esto de las inversiones hay algo bien importante. Miren, Nicaragua, con todo lo que le critiquen, ha sido un régimen de mucho incentivo para la empresa privada. Y es una realidad. Guatemala es un país que está llevándonos nuestros empresarios, nuestros inversionistas. Y Nayib Bukele podrá decir lo que sea, pero está trayendo también a los inversionistas. Y aquí yo creo que es bien importante cuando hablamos de estos incentivos, porque los incentivos significan entrar en el contexto internacional y competir para atraer inversión. Eso significa incentivos. Don Santiago. Sí, varias cosas. Una, y esto es un elemento que hay que tomar en consideración. Apenas el 30% de todo ese gasto tributario de lo que hablan es para las empresas. El resto se va en canasta básica, en medicinas, en maestros, en personas de la tercera edad, en ONGs, en misiones diplomáticas, en energía y en combustibles, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Que el ataque solo es contra el que genera producto, el que genera exportación o el que genera empleo, no contra el que solo recibe el beneficio para su propio, y que no estamos en contra de que se beneficie a la gente. No ese es el mensaje. Lo que estamos diciendo es por qué solo atacas al que produce. En segundo lugar, que es muy importante lo que usted acaba de decir, decía hace poquito una visita que vino en representación de la vicepresidente de los Estados Unidos, la señora Zuluaga, asesora técnica o asesora personal de la vicepresidente Kamala Harris. Dijo que las inversiones que ofreció el paquete de la acción de Kamala Harris del nearshoring, así le dicen, o near friend le dicen ahora, de ese 100% de las inversiones que vienen al Triángulo Norte, únicamente el 10% estaba viniendo a Honduras. El otro 90% se está quedando entre Guatemala y El Salvador. Y Guatemala tiene el mayor beneficio de esa Guatemala. ley. ¿Pero qué significa eso? Vamos a ver. ¿Qué puede atraer una inversión? Por ejemplo, el nivel de competitividad de Costa Rica es el número 2 en América Latina. Y el de Honduras es uno de los últimos. ¿Ok? ¿Honduras no es competitivo en estos momentos? No es competitivo. Y vamos a ver cuáles son los factores claves que atraen las inversiones. Imagen país. ¿Cuál es el discurso público anterior, actual, de lo que somos? Somos un narcoestado corrupto, ¿cierto? Sí. Esa es la imagen que se vende, ¿verdad? Y en los discursos dice que estamos fiscalmente quebrados, lo ha dicho, y eso sube el riesgo soberano e inmediatamente se nos encarecen en el mundo los recursos para Honduras porque se dice que somos un narcoestado, que somos corruptos. Sí que el gobierno está trabajando en esto, pero todavía la imagen del país luce sumamente deteriorada. Seguridad jurídica, Emma, es el segundo factor clave. ¿Qué quiere decir factor clave? Una, seguridad jurídica. Bueno, la ley de empleo por hora se derogó, la ley de energía se derogó, obligaron a los empresarios generadores a renegociar los contratos. ¿Usted cree que el pueblo está sintiendo algo de la renegociación? ¿Usted ha oído que el ENE salió de problemas por la renegociación? No, y que tampoco lo va a hacer. Porque el problema es reducir pérdidas, ¿ok? Pero seguridad jurídica, y ahora venimos con esta reforma. 18 regímenes, de los cuales 16 se van. ¿Seguridad jurídica? No hay seguridad jurídica. Invasiones, más de 32,000 manzanas en Honduras están invadidas y el gobierno de la República y los operadores de justicia no hacen nada. 32,000 manzanas de terreno están invadidas en estos momentos. Y ahora ya están en Atlántida,
y ahora se están moviendo ahora. Entonces los ganaderos no pueden llevarle alimento a las vacas porque está invadido por invasores armados. ¿Qué es eso? Seguridad jurídica no hay. El tercer elemento para atraer inversiones se llama seguridad ciudadana. ¿Estamos ganándole la batalla a la extorsión? ¿Le estamos ganando la batalla a la violencia? ¿Le estamos ganando la batalla a los secuestros? No. Entonces no hay seguridad ciudadana, a pesar de todo lo que se gasta, Emma, en este país en seguridad. Por un lado el presupuesto, pero el ministro Savillón se queja de que no le dan el dinero. Por el otro lado pagamos más de 3.000 millones en tasa de seguridad, tampoco se nota dónde están. Y por el otro lado las compañías, Emma, pagan más de 3.000 millones en servicios de seguridad para cuidarse porque el Estado no me cuida. Y estamos pagando tasa de seguridad. ¿Y cuánto estamos pagando de extorsión? Extorsión. Estamos hablando, los informes dicen 20.000 millones. Ok, entonces, ¿cómo es que vamos a traer inversiones? He oído de compañías que han venido nuevos ejecutivos que se han ido a vivir a El Salvador, pero manejan la operación de Honduras. Oigan, cosa. Muy cierto. Infraestructura, el año pasado se ejecutó apenas el 40% del presupuesto de inversión pública. ¿Y qué significó con el invierno más dilatado de casi 6 meses? Tuvimos Niña el año pasado, el fenómeno del año. Toda la infraestructura vial partida. Toda la infraestructura vial partida. Y ya tenemos problemas en algunos puertos como las naves, la parte de graneles, porque hay demasiada aglomeración de barcos y se retrasa. Y cada día de sobreestadía cuesta $35.000, ya sea porque está saturado el puerto o ya sea porque en franquicias, allá en finanzas, no le quisieron exonerar la orden de compra a un importador que trae un granel, por ejemplo, de alimentos o de materias primas para producir alimentos. Ese es otro tema que no hemos hablado, la seguridad alimentaria del país. Aquí se ataca directamente la ley de fomento agropecuario y el artículo 2 del 119, que prácticamente le quita los beneficios a toda la producción, cuando ya tenemos casi 3 millones de personas con problemas alimentarios. Entonces, ahí vamos. El mensaje es como al revés. Energía, más de 200 megas de energía, una licitación pública de 400 megas retrasado, inestabilidad en las redes de transmisión, en las redes de distribución, la energía cae, vuelve. Imagine lo que le pasa a un productor que está produciendo alimentos, se pierden los alimentos, salen deteriorados, se afectan los costos y la energía sigue subiendo, pero además de eso cambiaron la ley de energía para autorizar un subsidio cruzado. Le vamos a regalar la energía a 900.000 hondureños que gastan menos de 150 kilovatios, pero el 40% de esto lo van a pagar las empresas. Y eso representa entre el 10 y el 12% de costo adicional de la energía para el que ya produce. El que produce paga salarios, materias primas, impuestos, paga tasa de seguridad, paga extorsión. O sea, ese empresario es un héroe. Es un héroe. Para usted, en Honduras, entonces, ser empresario es ser un héroe. Es un héroe, es un acto heroico. Porque hacer todo esto, claro, algunos funcionarios nunca han pagado ni siquiera una pinche planilla de sábado. Cuando usted anda el viernes pensando en cómo hacerle frente a la planilla. Y entonces toman decisiones como esta. Y pasamos a la mano de obra calificada. Tenemos una población, tenemos un bono demográfico, una población joven y tenemos una alta concentración de población bilingüe. Por el deterioro de la educación pública se fortaleció la educación privada. Y con enseñanza de inglés. Sin embargo, el INFOP, que es donde los empresarios pagan la planilla, ¿verdad? 99% del presupuesto lo pagan las empresas, pero el retorno de la oferta formativa que da INFOP para atender las demandas del sector productivo no es cierta. Entonces, ese gap, ese desfase, hace que la capacitación para las empresas sea muy baja.
El INFOP se ha autodeclarado la universidad de los pobres, entonces ahí van los jóvenes que no pueden ir a estudiar o no quieren ir a estudiar y se van a preparar en un oficio. Pero ese oficio ya no se ajusta necesariamente. O está saturado el mercado. Entonces les cuesta mucho insertarse en la actividad productiva, pero cuando tenemos atracción de inversiones, la mano de obra levanta el perfil. Los niveles de productividad que se dan en la maquila no se dan en el resto del país, porque esa mano de obra es fuertemente capacitada. Y vemos el fenómeno también. Sí. La contracción económica ha hecho de que muchos de los albañiles migren. Claro, aquí no hay albañiles en estos momentos en Honduras. O se van porque no hay oportunidades o se van por inseguridad, porque en la colonia quiero cuidar a mis hijos porque los mareros me los están trayendo. Y nos queda un séptimo factor clave para atraer inversiones. Se llama incentivos. Bueno, como en los otros 6 no tenemos nada de eso, vamos a borrar el séptimo. Ese es el mensaje que le está mandando a la inversión esta declaración esta decisión del gobierno de enviar una iniciativa al Poder Ejecutivo cuando la aprueben en Consejo de Ministros y que el Congreso tenga que discutir sobre ella. Y eso es lo preocupante. Y uno dice, ¿y qué hacen los demás? Costa Rica es el segundo país más competitivo. Tiene altísima educación, altísima salud, tiene una infraestructura en buen estado y protege la inversión. Y claro, es que lo declararon paraíso fiscal. Pero imagínense, Emma, que el año pasado, creo que a septiembre, Costa Rica había traído 1.348 millones de dólares de inversión extranjera directa y había traído 40 nuevas inversiones. Mientras que Honduras al tercer trimestre apenas había traído 770 millones de dólares, menos de la mitad, y no había traído nuevos proyectos porque el 91% de esa inversión extranjera era reinversión de utilidades. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? No son nuevas inversiones, sino que el que está aquí, pues hombre, no me queda más que quedarme. ¿Y quiénes fueron los que reinvirtieron? Las compañías de telecomunicaciones, que han sido amplios ganadores con esto de la pandemia, porque hay que reconocer que la telefonía celular, los servicios de internet y todo lo demás fue lo que más creció, sí. Y el sector financiero que se recuperó de la crisis. El tiempo casi se nos agota, don Santiago. Vamos a leer brevemente, tenemos unos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que vamos a dar lectura. Dice, sobre la ley de justicia tributaria, culpable los empresarios por ser tan aborazados, que el azar nombre las empresas que han abusado de la disque exoneraciones, regular las exoneraciones con plazos no mayores a 5 años, que no sea una estrategia de libre para eliminar la empresa privada. Eso es lo que nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Mire, puntuales, lo que veníamos hablando, lo que don Santiago nos ha venido diciendo, Francisco Maldonado no lo resume en esto, que aquí hay una corresponsabilidad de ambas partes, lo que hay que poner son las reglas claras y aplicar esas reglas. Vamos con el siguiente mensaje. El empresario nunca piensa en el empleado, pagan mal, le gusta que el empleado trabaje más de la cuenta y siempre buscan la manera de evadir impuestos. Es lo que nos dice este televidente. Dice, también se necesita planificación familiar, muchos niños sufriendo porque los padres irresponsables no tienen trabajo y tampoco planifican. Esos son algunos de los mensajes que nos dicen nuestros televidentes y la preocupación es de todos los niveles, porque lo que nos demuestran estos mensajes, don Santiago, es que la preocupación existe en todos los niveles del país. Ese mensaje de que los ricos no pagan, que es el mensaje reiterado. Fíjese que el SAR ha dicho en su memoria que la recaudación creció 121%. Y entonces si no pagan, ¿quién paga? Y lo voy a poner así. La base exenta es, uno empieza a pagar a partir de este monte. Sí. Si no recuerdo mal, la base exenta es de 19,000 lempiras. El que gana menos no paga. Bueno, más del 70% de la gente en Honduras no paga, porque no recibe los 19,000 lempiras. Eso es cierto. Entonces, ¿quién paga? La renta. Las empresas y la clase media. Este esquema, además de
pretender apretar a los de arriba, aprieta a la clase media. Y la estabilidad político-social de cualquier país está en la clase media. Sí. Entonces es más carga para los de siempre. Segundo, en impuestos sobre venta. 232 de los 282 productos de la canasta básica están exentos. La medicina está exenta. La energía está exenta. Los combustibles está exento. ¿Quién paga? ¿Ok? Entonces se explica. Ahora, que esté mal focalizado algún beneficio es otro tema. Porque si yo voy a comprar, si yo gano X cantidad de dinero, más de un salario mínimo, voy al supermercado, no pago porque la canasta básica está exonerada. ¿Ok? El rico que tiene casa en la playa, que solo va una vez o 2 veces al mes a la playa, no paga energía porque está exento, abajo de 150 kilovatios está exento. Entonces, ¿quién paga? Okay, ese es el tema, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer son controles. Y volvemos al tema de los abusos. Reiteramos de manera firme, el COEP y ninguna organización empresarial ampara empresas abusivas, empresas evasoras, ni empresas que contrabandean. Esos no son empresarios, como decía don Juan Carlos Icafi. Hay que ser firme y es responsabilidad del administrador público cumplir la ley y hacerla cumplir. No puede evadirlo porque entonces se convierte en cómplice y no diga que no tiene la ley en sus manos porque sí la tiene y no necesita. Miren, no se puede construir sobre la base de destruir. Ese es un muy mal mensaje. Si la quieren revisar, revisémosla. Si la quieren discutir, discutámosla. Eso es lo que le estamos planteando. Sentémonos a la mesa a discutir punto por punto antes de que cometan el error que cometieron ya con por ejemplo, la ley de empleo por hora y la reforma de la ley de energía. Porque en la reforma de la ley de energía nos dijeron que van a sacar al ENE de problemas. ¿Ya lo sacaron? No. Y entonces quieren volver hacia que las empresas vuelvan a ser públicas. Pero las empresas públicas nos han demostrado, lo está demostrando Ondutel. No, y eso ya es una tendencia de que ya el Estado no puede ser el mayor empleador dentro de No, solo son 230,000 puestos de trabajo de los 1.8 millones de empleados asalariados que hay en Honduras. El 82% lo genera el sector privado. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, don Santiago. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes televidentes, esperamos que el programa haya sido bastante ilustrativo. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente a través de todos nuestros noticieros de lo que ocurra con esta ley de justicia tributaria. Muchísimas gracias por su atención. Los continúa que inviten con BTV y yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Muchas gracias. Hasta mañana.